El caso de la pequeña Kim, una niña de tan solo 3 años presuntamente abusó sex en su kinder, ha sacudido a la sociedad mexicana, generando una ola de indignación, miedo y sed de justicia. Sin embargo, detrás de los titulares sensacionalistas y las acusaciones apresuradas, se esconde un laberinto de interrogantes, contradicciones y posibles manipulaciones que exigen un análisis profundo y crítico. Obviamente digno para un análisis al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like y compartir este video. La narrativa, un relato fracturado y cambiante. La historia comienza el 9 de septiembre, cuando la madre de Kim reporta a la escuela que su hija manifestó dolor en su zona íntima. Sin embargo, su versión inicial de una simple caída contrasta drásticamente con la posterior acusación de abuso sexual. Esta discrepancia inicial, lejos de ser un detalle menor, plantea una serie de interrogantes cruciales que merecen ser exploradas en detalle. ¿Qué motivó este cambio radical en la narrativa? Fue un descubrimiento posterior de evidencia, como el resultado de un examen médico más detallado que revelara lesiones compatibles con abuso sex. O quizás una reevaluación de los hechos a la luz de nuevas informaciones, como conversaciones con la niña que pudieran haber sugerido un evento traumático o revelaciones de testigos presenciales. O podría ser la influencia de factores externos, como la presión social ejercida por familiares, amigos o grupos de activistas, o incluso la manipulación por parte de personas con intereses particulares en el caso, como abogados o medios de comunicación sensacionalistas. ¿La madre estaba confundida o deliberadamente ocultó información desde el principio? ¿Qué papel jugaron sus emociones, su percepción de los eventos y su relación con la niña en la construcción de su relato? ¿Podría haber estado bajo algún tipo de presión o manipulación para cambiar su versión, tal vez por parte de su pareja, familiares o incluso de personas ajenas a su círculo cercano? ¿Existen antecedentes de problemas psicológicos, como trastornos de personalidad o delirios, o de denuncias falsas en su historial que puedan arrojar luz sobre su comportamiento y su capacidad para discernir la realidad de la fantasía? Es fundamental explorar la dinámica familiar y el contexto social en el que se desenvuelve la madre, ya que podrían existir factores estresantes, conflictos o situaciones de vulnerabilidad que influyen en su percepción y toma de decisiones. A medida que la historia se desarrolla, surgen más inconsistencias y contradicciones que ponen en tela de juicio la solidez de la narrativa inicial, generando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. La madre inicialmente menciona a un maestro y una maestra involucrados en el abuso, pero luego la narrativa se centra exclusivamente en el liceo. ¿Por qué este cambio de enfoque? Hubo presiones externas o intereses particulares para señalar a el liceo, tal vez por parte de grupos de activistas que buscan visibilizar la problemática del abuso infantil o incluso de personas con rencillas personales contra él, como exparejas, vecinos o compañeros de trabajo. ¿Se investigaron a fondo las acusaciones contra la maestra mencionada inicialmente? ¿Se descartó su posible participación o se la dejó de lado sin una explicación clara, tal vez por falta de pruebas o por presiones para enfocar la atención en un solo sospechoso? Es fundamental analizar si hubo algún tipo de sesgo o discriminación en la selección de Eliseo como principal sospechoso, considerando factores como su género, su posición social o su relación con la madre o la niña. Así que hagamos un máster análisis sobre esto y pensemos un poco. Teoría sobre el cambio de enfoque en las acusaciones. El cambio de narrativa de la madre, pasando de acusar a un maestro y una maestra a centrarse exclusivamente en Eliseo, plantea interrogantes cruciales sobre las motivaciones detrás de este giro y las posibles influencias que podrían haberlo desencadenado. A continuación, exploramos en profundidad algunas teorías que podrían explicar este cambio de enfoque, analizando sus implicaciones y planteando nuevos interrogantes que merecen ser investigados. 1. Presión social y la búsqueda de un chivo expiatorio. Influencia de grupos de activistas. Es posible que la madre haya sido influenciada por grupos de activistas o personas cercanas a ella que, movidos por la legítima indignación ante el presunto abuso de Kim, ejercieron presión para identificar y señalar a un culpable específico. En este contexto, Eliseo, como figura masculina en un entorno educativo infantil, pudo haberse convertido en un blanco fácil para canalizar la ira y la necesidad de acción. La presión social, amplificada por las redes sociales y los medios de comunicación, puede llevar a la adopción de narrativas simplistas y a la búsqueda de soluciones rápidas, incluso a costa de la verdad y la justicia. Sesgo de género. Lamentablemente, en casos de abuso sex infantil, existe un arraigado sesgo de género que tiende a culpabilizar más fácilmente a los hombres, perpetuando estereotipos dañinos y dificultando la identificación de agresores femeninas. Esta predisposición social podría haber llevado a la madre, consciente o inconscientemente, a centrar sus acusaciones en Eliseo, incluso si inicialmente había mencionado a otra persona. Es importante reconocer que el abuso sexual puede ser perpetrado por personas de cualquier género y que la justicia exige una investigación imparcial que no se deje llevar por prejuicios o estereotipos. Necesidad de un culpable. La presión mediática y social para encontrar un responsable rápidamente, alimentada por la sed de justicia y el deseo de cerrar el caso, pudo haber influido en la madre, llevándola a señalar a Eliseo como el único culpable. Esta simplificación de la narrativa, aunque comprensible desde el punto de vista emocional, puede obstaculizar la búsqueda de la verdad y llevar a acusaciones injustas. La justicia no se trata de encontrar un culpable a toda costa, sino de descubrir lo que realmente sucedió y garantizar que los verdaderos responsables rindan cuentas. 2. Intereses particulares y venganza personal.
Rencillas personales. Es posible que existan personas en el entorno de Eliseo, como exparejas, vecinos envidiosos o compañeros de trabajo con conflictos laborales, que alberguen resentimientos o deseos de venganza hacia él. Estas personas podrían haber aprovechado la situación para difundir rumores maliciosos, manipular la información o incluso presionar a la madre para que centrara sus acusaciones en Eliseo, buscando así perjudicarlo, destruir su reputación o incluso obtener algún tipo de beneficio personal a costa de su sufrimiento. La investigación debe considerar cuidadosamente las relaciones interpersonales de Eliseo y explorar posibles móviles de venganza o resentimiento que puedan haber influido en la narrativa del caso. 3. Falta de investigación adecuada y descarte precipitado. Investigación superficial de las acusaciones contra la maestra. Es posible que las autoridades o la propia madre no hayan investigado a fondo las acusaciones iniciales contra la maestra, descartando su posible participación sin una explicación clara o evidencia sólida. Esta falta de diligencia podría deberse a una variedad de factores, como la falta de recursos, la presión para cerrar el caso rápidamente o incluso sesgos de género que llevan a minimizar o ignorar la posibilidad de que una mujer pueda ser la agresora. Es fundamental que se realice una revisión exhaustiva de la investigación inicial, incluyendo la reevaluación de las pruebas y testimonios relacionados con la maestra, para garantizar que no se haya descartado su posible participación de manera injusta o apresurada. Presión para enfocar la atención en un solo sospechoso. La complejidad de investigar un caso con múltiples sospechosos, sumada a la presión mediática y social para encontrar un culpable rápidamente, podría haber llevado a las autoridades o a la propia madre a centrarse en Eliseo como el principal sospechoso. Esta simplificación de la narrativa, aunque comprensible desde el punto de vista de la gestión de la crisis y la necesidad de brindar respuestas a la opinión pública, puede tener consecuencias graves, como la acusación injusta de un inocente y la impunidad del verdadero culpable. La justicia exige una investigación exhaustiva que explore todas las posibilidades, sin descartar a ningún sospechoso por prejuicios o presiones externas. El cambio de enfoque en las acusaciones de la madre, centrándose exclusivamente en Eliseo tras mencionar inicialmente a un maestro y una maestra, plantea serias dudas sobre la solidez de la narrativa y la imparcialidad de la investigación. Es fundamental que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y objetiva, considerando todas las posibles explicaciones y evitando caer en prejuicios o sesgos de género. La justicia para Kim exige que se identifique al verdadero culpable, independientemente de su género, posición social o relación con la víctima, y que se garantice un debido proceso para todos los involucrados. Además, este caso nos recuerda la importancia de combatir la doble moral y los juicios sumarios que tanto daño causan a nuestra sociedad. Debemos exigir una justicia imparcial y responsable, basada en pruebas sólidas y no en rumores o prejuicios, y rechazar la condena sin juicio y el linchamiento mediático. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde la verdad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales. Los videos de seguridad muestran a Kim saliendo del kinder sin signos evidentes de angustia y entrando sola al baño, contradiciendo la versión de la madre sobre el lugar y la forma del presunto abuso. ¿Podría el abuso haber ocurrido en otro momento o lugar, tal vez fuera del kinder, en el trayecto de ida o vuelta a casa, o incluso en el propio hogar de la niña? ¿O la niña está ocultando algo, tal vez por miedo a represalias, vergüenza por lo sucedido o manipulación por parte de algún adulto? Se han analizado todos los videos de seguridad disponibles, incluyendo aquellos de otros días y áreas del kinder, para buscar posibles indicios o patrones de comportamiento sospechoso, como interacciones inusuales entre la niña y algún adulto o cambios en el comportamiento de Kim después de ciertos eventos o encuentros. Es importante considerar la posibilidad de que los videos de seguridad hayan sido editados o manipulados de alguna manera, o que existan otros videos que no hayan sido revelados a la opinión pública o a las autoridades. También es crucial evaluar la capacidad de una niña de 3 años para ocultar su dolor o angustia de manera efectiva, especialmente si ha sido víctima de un trauma severo. La madre cambia su versión nuevamente en una entrevista posterior, negando haber señalado directamente a Eliseo. Esta inconsistencia adicional erosiona su credibilidad y plantea preguntas sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Está protegiendo a alguien, tal vez a un familiar o amigo cercano que podría ser el verdadero culpable, o incluso a sí misma si hubiera algún tipo de negligencia o responsabilidad de su parte en lo sucedido? ¿Busca algún tipo de beneficio, como atención mediática que le permita obtener reconocimiento, influencia o incluso ganancias económicas, o compensación por daños y perjuicios a través de una demanda o un acuerdo extrajudicial? ¿O simplemente está confundida y abrumada por la situación, incapaz de manejar la presión mediática y el escrutinio público, lo que la lleva a actuar de manera errática e inconsistente? ¿Qué papel juega su abogado en la construcción y modificación de su narrativa? ¿Está asesorándola de manera ética y responsable, buscando la verdad y la justicia para la niña, o está contribuyendo a la confusión y la manipulación de la información, tal vez motivado por intereses económicos o por la búsqueda de notoriedad? Es esencial analizar el contexto de la entrevista con Mafia en televisión, como la línea de questioning, la edición del video y la posible influencia del entrevistador en las respuestas de la madre. También es relevante investigar si la madre ha recibido algún tipo de apoyo psicológico o legal durante este proceso y cómo esto podría haber afectado su comportamiento y sus declaraciones. Las pruebas. La evidencia disponible, aunque fragmentaria, ofrece pistas valiosas para reconstruir lo sucedido, pero también deja muchos vacíos que deben ser llenados con una investigación rigurosa y objetiva, que vaya más allá de las declaraciones contradictorias y las presiones mediáticas.
Los videos de seguridad, aunque no exculpan completamente a Eliseo, contradicen la versión inicial de la madre y abren la puerta a otras posibilidades. Podrían existir otros videos o ángulos de cámara que aporten más información, tal vez de áreas no cubiertas por las cámaras existentes, como pasillos, patios o salones de clases específicos, o de momentos clave que no fueron capturados debido a fallas técnicas o limitaciones del sistema de vigilancia. Se ha investigado a fondo la línea de tiempo y los movimientos de todas las personas presentes en el kinder ese día, incluyendo al personal docente y administrativo, a los niños, a los padres de familia y a cualquier otro visitante que pudiera haber tenido acceso a las instalaciones. Se han considerado otras posibles interpretaciones de las imágenes, como la posibilidad de que Kim estuviera ocultando su dolor o angustia debido al miedo a represalias, la vergüenza por lo sucedido o la manipulación por parte de algún adulto. Se han utilizado técnicas de análisis de video forense para examinar en detalle las imágenes, buscando posibles indicios de comportamiento sospechoso o interacciones inusuales que puedan haber pasado desapercibidas a simple vista. Es crucial que la investigación no se limite a los videos presentados, sino que incluya un análisis exhaustivo de todo el material disponible, así como la búsqueda de posibles testigos presenciales que puedan aportar información adicional sobre lo sucedido ese día. El primer examen médico, que solo recetó analgésicos, plantea dudas sobre la gravedad de las lesiones de Kim y la existencia de evidencia física de abuso sexual. Se realizaron exámenes más específicos y exhaustivos, como un examen forense completo por parte de un especialista en abuso infantil, que incluya la recolección de muestras de ADN, la identificación de lesiones internas o externas, y la evaluación psicológica de la niña para detectar posibles signos de trauma o estrés postraumático. ¿Qué dicen esos resultados, si es que existen? O la ausencia de pruebas contundentes sugiere otra explicación para el dolor de la niña, como una caída accidental, una infección, una condición médica preexistente o incluso una manipulación de la evidencia por parte de alguien que busca incriminar a Eliseo o encubrir al verdadero culpable. Se ha investigado la posibilidad de que las lesiones, si existieron, hayan sido causadas de manera accidental o por negligencia, tal vez durante un juego brusco, una caída en el kinder o en el hogar, o incluso por una mala higiene íntima. Es fundamental que se realice una revisión exhaustiva del historial médico de Kim, incluyendo cualquier consulta o tratamiento previo relacionado con su zona íntima, para descartar posibles causas alternativas al dolor reportado por la madre. Las declaraciones de Eliseo, aunque no son pruebas concluyentes, merecen ser consideradas seriamente y contrastadas con otras evidencias. Su negativa de las acusaciones, respaldada por la ausencia de citación formal, y las pruebas que contradicen la versión de la madre, plantean la posibilidad de su inocencia. Se ha investigado a fondo su coartada y sus movimientos ese día, incluyendo testimonios de otras personas que puedan corroborar su versión, como compañeros de trabajo. La doble moral, juicios rápidos y linchamientos mediáticos. El caso Kim se ha convertido en un triste ejemplo de cómo la sociedad, en su afán de encontrar culpables y respuestas rápidas, puede caer en la trampa de los juicios sumarios y los linchamientos mediáticos. La viralización del caso en redes sociales, alimentada por la indignación y el morbo, ha llevado a la condena anticipada de Eliseo, sin que se hayan presentado pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con el presunto abuso. Esta doble moral se manifiesta en varios aspectos. Presunción de culpabilidad, en lugar de partir de la presunción de inocencia, principio fundamental de cualquier sistema de justicia, la opinión pública ha asumido la culpabilidad de Eliseo basándose en acusaciones sin fundamento y en una narrativa emocionalmente cargada. Se ha creado un clima de hostilidad y condena anticipada que impide un análisis sereno y objetivo de los hechos. Linchamiento mediático. Las redes sociales se han convertido en un tribunal popular donde se juzga y condena sin derecho a defensa. Eliseo ha sido objeto de ataques, insultos y amenazas, violando sus derechos fundamentales y poniendo en riesgo su integridad física y emocional. La justicia por mano propia, disfrazada de activismo social, no es más que una forma de barbarie que socava los cimientos de una sociedad democrática. Doble rasero. Mientras se exige justicia para Kim, se ignoran los derechos de Eliseo y se le niega la posibilidad de defenderse de las acusaciones. Se asume su culpabilidad sin pruebas, se le condena sin juicio y se le despoja de su dignidad humana. Esta doble moral revela una preocupante falta de empatía y un sesgo selectivo en la aplicación de la justicia. Sensacionalismo y morbo. El caso Kim ha sido explotado por algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales en busca de clics, likes y seguidores. Se ha priorizado el impacto emocional y el morbo sobre la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos de los involucrados. Esta actitud irresponsable contribuye a la confusión, la desinformación y la polarización social, alejándonos cada vez más de una solución justa y equitativa. La necesidad de una justicia imparcial y responsable. El caso Kim nos recuerda la importancia de construir una sociedad basada en la justicia, la verdad y el respeto a los derechos humanos. Debemos rechazar los juicios sumarios, los linchamientos mediáticos y la doble moral que tanto daño causan a nuestra convivencia. La justicia para Kim exige una investigación exhaustiva, imparcial y libre de presiones externas. Debemos exigir a las autoridades que actúen con responsabilidad, protegiendo los derechos de la víctima y de los posibles sospechosos y que se basen en pruebas sólidas y no en rumores o prejuicios. También es fundamental que la sociedad asuma su responsabilidad en la construcción de una cultura de respeto y tolerancia. Debemos aprender a escuchar todas las voces, a analizar la información de manera crítica y a rechazar la condena sin pruebas.
Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde la verdad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales. El caso Kim es un llamado a la reflexión y a la acción. No podemos permitir que la indignación nos ciegue y nos lleve a cometer injusticias en nombre de la justicia. Debemos exigir una investigación transparente y rigurosa y apoyar a la víctima y a su familia en su búsqueda de verdad y reparación. Pero también debemos recordar que la justicia no se construye sobre la base de la venganza o la condena sin pruebas, sino sobre el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la verdad, por dolorosa que ésta pueda ser. Hemos visto cómo la influencia de grupos activistas, la necesidad de encontrar un culpable rápido y los prejuicios arraigados en la sociedad pueden llevar a la adopción de narrativas simplistas y a la condena anticipada de personas inocentes. La indignación legítima ante el presunto abuso de Kim puede ser fácilmente manipulada y canalizada hacia un individuo específico, convirtiéndolo en un chivo expiatorio para calmar la sed de justicia de la sociedad. El sesgo de género, lamentablemente presente en muchos casos de abuso sexual, también puede haber jugado un papel crucial en este cambio de enfoque. La tendencia a culpabilizar más fácilmente a los hombres, perpetuando estereotipos dañinos, puede llevar a ignorar o minimizar la posible participación de mujeres en estos delitos. En el caso de Kim, la atención se desvió rápidamente hacia Eliseo, dejando de lado las acusaciones iniciales contra la maestra, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación. También hemos considerado la posibilidad de que intereses particulares, como venganzas personales o móviles económicos, puedan estar detrás de las acusaciones. Las rencillas personales, los conflictos laborales o incluso las disputas vecinales pueden llevar a personas a aprovechar una situación vulnerable para dañar la reputación de otros o incluso obtener algún tipo de beneficio personal. La búsqueda de una indemnización o compensación económica, aunque no haya evidencia directa en este caso, tampoco puede ser descartada por completo, especialmente en un contexto donde los litigios y las demandas por daños y perjuicios son cada vez más frecuentes. Finalmente, hemos examinado la posibilidad de que la falta de una investigación adecuada y el descarte precipitado de otros sospechosos hayan contribuido al enfoque exclusivo en Eliseo. La presión mediática y social para encontrar un culpable rápidamente puede llevar a las autoridades a tomar atajos y a centrarse en un solo sospechoso, ignorando otras líneas de investigación o descartando posibles cómplices sin una evaluación exhaustiva de las pruebas. Esta actitud, aunque comprensible desde el punto de vista de la gestión de la crisis, puede tener consecuencias devastadoras, como la acusación injusta de un inocente y la impunidad del verdadero culpable. En conclusión, el caso Kim nos recuerda la importancia de mantener una postura crítica y reflexiva ante las acusaciones de abuso sexual, especialmente cuando éstas se ven amplificadas por las redes sociales y los medios de comunicación. La indignación legítima no debe convertirse en una excusa para la condena sin pruebas o el linchamiento mediático. Debemos exigir una investigación imparcial y rigurosa, basada en pruebas sólidas y no en prejuicios o presiones externas, y garantizar el debido proceso para todos los involucrados, incluyendo a los acusados. Así que ya sabes, deja tu comentario, tu like y sobre todo tus manos en oración.